Desde el anterior vídeo hasta el momento que nos ocupa han pasado varios años. Roma ya no es la misma que desde el siglo II a.C., pues mientras que durante el 133 era una república, el recorrido que ha llevado a cabo en estas décadas la ha convertido en un imperio. Un camino de sangre y continuas tradiciones que se ha cobrado el camino de 4 guerras civiles, dentro de las cuales el territorio hispano ha jugado un papel de importancia, como por ejemplo durante la guerra entre Julio César y Pompeyo. Teniendo primero la guerra entre el bando de los populares contra el de los optimates, que enfrentó a Cayo Mario contra Lucio Cornelio Sila, de la cual este último saldría vencedor. Round 1. Fight! Poco después la de Pompeyo contra Julio César, momento en el que la república muere y nace su dictadura perpetua. Round 2. Fight! Para ser asesinado al poco tiempo en los idus de marzo. Tú también, hijo mío. Como consecuencia, una tercera guerra civil se formará entre los asesinos de César, Bruto y Longino, contra las fuerzas de los herederos del dictador Octavio y Marco Antonio, de la que estos dos últimos saldrán vencedores. Pero en lugar de tomar nuevamente la república que todos conocían, se forma un segundo triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Sin embargo, una cuarta guerra civil llega a Roma cuando Octavio y Marco Antonio se enfrentan por el control de toda Roma, conflicto del que saldrá victorioso Octavio y que ya explicamos al detalle en los vídeos sobre Octavio que os dejo aquí arriba. Continuando con el tema que nos ocupa, en el año 27 a.C., el Senado romano, harto de inestabilidad y del derramamiento de sangre romana en guerras que en lugar de engrandecer Roma, la estaban desangrando poco a poco, deciden otorgar todo el poder a un único hombre, quien ahora, en lugar de ser dictador perpetuo, se le otorgó el título de princeps, es decir, primer ciudadano, el de Augusto e imperator junto a un consulado vitalicio, el cual compartió con su mejor general Agripa. El título no era solo nominal, pues gracias a este, tenía auténtico poder al tener el mando militar de provincias tan prósperas como la Galia, Hispania y Siria. Roma estaba hastiada por la guerra, sobre todo entre ellos mismos. Pero había algo que Octavio tenía que conseguir, y esto era ser visto como un conquistador por parte de los romanos a los que gobernaba, además de por los señores poderosos de su reciente imperio. Pues la carrera militar era algo a tener muy en cuenta en el prestigio romano, pero él, sin embargo, aunque había vencido en guerra, es cierto que solo había sido contra romanos. Si deseaba ganarse el respeto de los que lo rodeaban, necesitaba una gesta que lo encumbrara aún más en vida. El objetivo obvio era Hispania, más concretamente en el norte, debido a que había una guerra abierta desde el 29 a.C. Como ya sabemos de los anteriores vídeos, Roma poseía casi la totalidad de la península, pero se le resistía una pequeña porción de territorio dominada por pueblos celtas como los cántabros, astures y vacceos. En este año 29, el procónsul de Hispania, Statilio Tauro, no logró dominar por completo la situación, pero tuvo suficientes victorias como para retirar de la guerra a los vacceos, además de fundar Astúrica. Ante el avance romano, cántabros y astures se replegaron en la montaña, donde se harían fuertes un tiempo. Incluso obtuvieron cierta ventaja cuando durante el 28 a.C. comenzaron a realizar ataques contra las tropas romanas, entorpeciendo su avance por el territorio e incluso deteniéndose, mostrándose acaso un pequeño rayo de esperanza para los cántabros y astures, que a pesar de sus desventajas, pueden hacer frente a una vez más a un enemigo más poderoso. Sin embargo, sería injusto no recordar que Roma acababa de salir de unos años convulsos, después de 2 guerras civiles muy cercanas en el tiempo una de la otra, lo cual la había desestabilizado y debilitado. Estos pueblos celtas, por lo general más atrasados que los romanos en cuanto a tecnología, vivían sobre todo de la ganadería y la caza. Este tipo de economía no daba demasiados frutos y por ello, desde los tiempos de la conquista cartaginesa de la península, mientras estos estaban embarcados en la Segunda Guerra Púnica, los hombres en edad militar de los pueblos celtas eran contratados como mercenarios para engrosar las filas del ejército cartaginés. Lo mismo ocurrió más tarde cuando mercenarios cántabros lucharon junto a Pompeyo o con el propio Julio César en la Galia. Por lo que es obvio que su experiencia militar romana, sobre todo con las más recientes como podía ser la actividad con Pompeyo y con Julio César, le hacía conocedores de las tácticas romanas, aunque no era de extrañar que los romanos supieran adaptar la guerra a todo tipo de escenarios. Por ello,
Y como destacábamos en el anterior vídeo, cuando no puedes enfrentarte en campo abierto contra tu enemigo porque la lucha sería demasiado corta, la mejor opción es recurrir a la guerrilla, es decir, a ataques rápidos por sorpresa para huir rápidamente y minimizar las bajas. Entre las características de estas tribus es destacable que eran espléndidos jinetes. Sin embargo, su forma de hacer la guerra hacía que su armamento fuese específico, ya que para realizar esa guerra de guerrilla de ataque rápido y huida, era necesario el empleo de armas arrojadizas como jabalina y honda. También era característico el uso de hachas de doble filo, puñales y la falcata ibérica, para cuando era necesaria la lucha cuerpo a cuerpo. En cuanto a sus ropas, vestían lino, pieles de animales y para la guerra era común el empleo de corazas de cuero y escudos pequeños de madera y cuero como la caetra. El menor desarrollo tecnológico, cultural y militar era más que obvio. Sin embargo, esto no fue sinónimo de debilidad militar, puesto que a pesar de encontrarse rodeado ante el poderoso imperio, la guerra duró una década, debido a la forma de luchar adoptada por los cántabros y astures, además de por la geografía propia del territorio que les servía de escudo natural. Para el año 27 a.C., Octavio se encuentra más que preparado para emprender esta nueva campaña. Una de las primeras acciones del reciente Augusto será modificar la administración territorial de lo que ya se tenía conquistado desde hacía años, eliminando las dos provincias de Citerior y Ulterior. Ahora Hispania pasaría a dividirse en tres provincias como lo era la Tarraconense, Lusitania y Bética, obteniendo de esta forma una mejor administración de un territorio tan vasto como lo era Hispania en su conjunto. Pero en el plano militar, Roma estaba siendo ridiculizada para lo que los romanos podían considerar un problema menor, pues una simple porción de territorio mantenía en jaque al ejército más poderoso de Europa occidental. Decidido a acabar con esta situación, el cuartel general del emperador fue la ciudad de Tarraco, la cual, a todos los efectos prácticos, pudo considerarse la capital del imperio mientras que Octavio se encontraba ahí. En los siguientes 2 años, del 27 al 26, el emperador movilizó 7 legiones, además de tropas auxiliares, lo que formaba un total de 70.000 hombres activos a los que él comandaba personalmente, estableciendo una estrategia simple pero efectiva como el divide y vencerás. Para el año 26, se llegó a un trato con los astures para centrar todas las fuerzas en contra de un único enemigo, los cántabros, aunque esto no evitó que muchos astures se unieran a las filas cántabras. Atacando Roma con 2 ejércitos para debilitar a su enemigo en 2 frentes, uno de los ejércitos iba desde el oeste comandados por Publio Caricio desde Zamora y León, mientras que en el este, desde Burgos, León y Cantabria, atacaba el propio Octavio. Ante esta táctica, los cántabros sufren continuas derrotas y retiradas, además de ser también atacados por mar en Santander. Los cántabros fueron perdiendo cada vez más territorio al tiempo que se producían continuos desembarcos de tropas en su retaguardia. A pesar de haberse refugiado en sus ciudades, estaban perdiendo el control de la situación hasta ser derrotados en el Monte Vindio, en la cordillera cantábrica. Aún así, aplastados los cántabros, pero no doblegados del todo, siguieron poniendo las cosas difíciles a los ocupantes, hasta tal punto que el emperador salió perjudicado, pues el continuo hostigamiento, fatiga y estrés le provocaron fiebres que lo obligó a retirarse a Tarraco y seguir dirigiendo las operaciones en la distancia. Para solucionar la falta del emperador, se dejó a las tropas bajo la dirección de Segisano, quien a pesar de las dificultades, consiguió hacer tomar las ciudades de Vergidum y Lucus en las actuales zonas de León y Lugo, siendo Roma en este caso implacable, pues a los habitantes de la ciudad solo se les daban 2 salidas, rendirse o suicidarse. Derrotados pero no dominados, durante el año 25 a.C., los guerreros peninsulares seguían dando guerra en lo que hoy lo llamaríamos un movimiento de insurgencia, poniendo las cosas difíciles a los romanos una y otra vez. Pero en el transcurso de todo este año, los astures, quienes también se habían levantado contra Roma, perderán buena parte de su territorio con la destrucción de la ciudad de Lancia, lo que lo obligó a refugiarse junto a los cántabros. Mientras tanto, el romano Antistio, al mando de 5 legiones, terminó por conquistar el castro de Gracilum, que era el último que le quedaba a los cántabros. Los romanos, a sabiendas de su superioridad numérica, se decidieron a rodear el castro con 3 campamentos, a los que se sumó el desembarco de una flota desde Aquitania. El castro finalmente sería tomado, y Octavio, ya recuperado de su enfermedad, volvería a Roma en ese mismo año 25, considerando que la guerra estaba ganada. Ante esa idea, se licenció a bastantes soldados y se fundó la ciudad de Emérita Augusta. No obstante, ante las noticias de que el emperador se había marchado de Hispania, los cántabros y astures encontraron nuevamente fuerzas para luchar contra los romanos durante 5 años más. Sería a partir del año 24 a.C. que Roma comienza a aplicar medidas cada vez más duras contra los rebeldes cántabros y astures. Pues por ejemplo, tras una emboscada cántabra donde mueren bastantes soldados romanos, estos responden con el saqueo de campos y ciudades. El legado de la tarraconense Lucio Emilio logró dominar la situación con la destrucción de unos cuantos poblados cántabros, la ejecución de guerreros además de cortar las manos a los más destacados,
siendo esto una forma de ridiculizarlos, además de emplear un castigo ejemplarizante. Con respecto a los prisioneros, se los vendió como esclavos y el resto de supervivientes fueron obligados a abandonar los castros para irse a vivir a los llanos y así evitar nuevas insurrecciones. En el lado Astur, mientras tanto, estos vuelven a rebelarse en el 22 a.C. debido a los abusos cometidos por Roma, a quienes se le unen nuevamente algunos cántabros. Supuestamente en este momento es cuando, según las fuentes clásicas, se producirá en el monte Medulio la última gran batalla de guerreros galaicos, cántabros y astures contra las legiones del Imperio Romano. Aunque no hay certeza del lugar exacto de dicho monte, autores clásicos como Lucio Anneo Floro o Paulo Orosio destacaron que se encontraban entre el río Minio y el mar, pero también relatan una gesta bastante curiosa que solo es capaz de asemejarse a la acaecida por Numancia. Pues en ese lugar, los cántabros, astures y galaicos no tuvieron más remedio que refugiarse en el monte y hacer frente a un asedio ideado por Cayo Furnio, quien rodeó el monte con un foso de 23 kilómetros y comenzó ataques por todos los frentes. Ante las constantes acometidas romanas, los guerreros resistían y decidieron no dejarse capturar, pues preferían la muerte antes que la servidumbre a Roma, ante lo cual idearon un suicidio colectivo. Los autores romanos cuentan que tras un último banquete, los bárbaros, como Roma lo llamaba, procedieron a quitarse la vida mediante el envenenamiento de hojas de tejo, lanzándose directamente al fuego o mediante la ayuda de algún compañero para aquellos a quien era imposible darse muerte a sí mismo. El conflicto más o menos parecía controlado hasta que nuevamente en el 19 a.C. los cántabros no renuncian a su empeño en desafiar a Roma. Por los que habían sido vendidos como esclavos, consiguieron escapar de su cautiverio asesinando a sus captores, haciendo un largo viaje desde la Dalia, donde se encontraban, hasta llegar de nuevo a la cornisa cantábrica. Levantaron a la población una vez más contra los romanos, uniéndose de nuevo cántabros y astures. Las malas nuevas llegaron a Roma, donde el emperador le cansan las noticias que llegan de Hispania, la cual, para el resto del imperio, estaba conquistada desde que él mismo regresó a la capital. Pero como la realidad era otra, para ponerle punto y final al problema cántabro, decidió mandar al hombre que por entonces ya estaba casado con su sobrina, además de su mejor general y leal amigo, Marco Vespasiano Agripa. Pero si duras fueron las medidas contra las anteriores rebeliones, ahora Agripa se decidió a cometer un verdadero genocidio. Acompañado por Furnio y Silio, llegó a Hispania al mando de las siguientes legiones: la Legio I Augusta y la Segunda Augusta, la Cuarta Macedónica y la Novena Hispana, teniendo un total de entre 25.000 a 35.000 hombres bajo su mando. Los cántabros y astures se prepararon para una respuesta contundente. Sin embargo, no sería suficiente. Ni siquiera al refugiarse en los castros fortificados o los bosques y montañas que hacía pocos años le habían servido de escudo. Por su naturaleza levantisca, el castigo ahora sería aún más ejemplarizante que cortar las manos de los guerreros, pues en esta nueva etapa se procedió a la destrucción sistemática del enemigo, y a los jóvenes que apresaban en edad militar eran asesinados, crucificados o en algunas ocasiones vendidos como esclavos. Aplastada esta resistencia, se decidió por arrasar los poblados, quemar las cosechas y matar a todo el ganado que sirviese para alimentar al enemigo. Ante esta brutal represión, si hacía pocos años, en el monte Medulio, los guerreros se suicidaron antes que caer en manos de los romanos, ahora incluso las madres decidieron asesinar a sus hijos para no hacerles pasar por el calvario de la hambruna, la servidumbre o el castigo que tuvieran preparado los romanos. Quedaron así muy pocos de los habitantes indígenas que poblaban la cornisa cantábrica. Los que sobrevivieron intentaron huir por el bosque y la montaña, pero Roma ya había aprendido la lección y para tenerlos controlados, los obligaron a desplazarse a las llanuras en los propios campamentos de los romanos, donde realizaron trabajos forzados en agricultura y minería. Con el control del mar Cantábrico, ahora Roma controlaba toda la costa atlántica desde el actual Marruecos hasta los Países Bajos, estableciendo nuevas ciudades y puertos en el norte peninsular, lo que estimuló el comercio por toda la zona mencionada, además de provocar en España esa romanización de los indígenas supervivientes. A esto se le sumó la llegada de romanos de todo el imperio. Agripa, por su lado, fue recompensado con todos los honores y, sin embargo, no quiso quitarle el protagonismo a su amigo el emperador, a quien atribuyó todos los méritos de la conquista. Y aunque hubo que dejar fuerzas de ocupación para evitar nuevamente sublevaciones tan fuertes como las vividas, es cierto que el ánimo de rebeldía se calmó entre los cántabros y astures, quienes parece que realizaron un último intento de luchar en el 16 a.C., pero sin ningún éxito. Ahora sí, Augusto por fin podría presentarse ante el Senado como el emperador que todos esperaban. No solo un hombre que había llegado al poder luchando contra otros romanos, sino como el conquistador definitivo de la totalidad de Hispania, estrenando lo que se conoce comúnmente como Pax Augusta, al iniciar al fin un periodo largo de paz en el que el Imperio Romano podría sanar las heridas abiertas durante tantos años de guerras civiles y exteriores, además de sublevaciones internas. Muchas gracias por haber visto el último vídeo sobre la conquista de Hispania. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.